Vamos a comenzar con esta enseñanza, con esta prédica. Yo los invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y les doy el título de esta predicación, se llama La inmoralidad en la idolatría. Estamos con esta serie, lo que es la religión. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Este es nuestro tema, ¿qué será? Nuestro tema número cuarto, por ahí, tercero, cuarto. Y vamos a la palabra. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Dice, versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, y a discernir, Señor, tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, a toda justicia y a toda verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir de tu palabra, Señor, con paciencia y doctrina, Señor. Así como le decía Pablo a Timoteo, redarguye, reprende y exhorta. Ten misericordia, Señor, de nosotros, y ten misericordia, Señor, de toda tu creación, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si estudiamos la palabra de Dios? Dice aquí las Escrituras que ciertamente, fíjense cómo está hablando, obviamente ya hablamos sobre el título de esta enseñanza, la inmoralidad en la idolatría. Y menciona el versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahora, ¿qué significa esta oración como comienza? Por esto. Bueno, tendríamos que leer ¿qué? El contexto para darnos cuenta de lo que está hablando. Y saben, de lo que va a hablar, ciertamente está hablando de la inmoralidad, de la homosexualidad, de la lascivia, de la perversión del ser humano en cómo ha usado el sexo. ¿Sabían ustedes de que el mayor interesado de hablar del sexo es Dios? Y que Dios tampoco va a cerrar los ojos para cuando el matrimonio se consuma. Así de que vamos a la palabra de Dios y vamos a entender por qué es que menciona comienza este versículo así, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice el versículo 18, retomando lo que enseñamos en algunas semanas atrás. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí habla de qué? De un coraje que tiene Dios, la ira que tiene Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no fuimos agradecidos delante de Dios. No le glorificaron, vamos a personalificarlo en nosotros, diciendo, no lo glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue entenebrecido. Para entender un poquito más, ¿qué está diciendo? Hicimos a un lado a Dios y buscamos ¿qué? Aquí nos va a decir el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, nos hicimos necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Hace unas semanas estuve hablando sobre lo que es la idolatría, sobre lo que es la Torre de Babel, cómo el hombre, el ser humano, no hizo caso a Dios y empezó a buscar que bajó la mirada hacia Dios y la bajó al ser humano, a lo terrenal, al ser humano, y empezó a buscar en las estrellas también, donde hablamos sobre lo que es la Torre de Babel, sobre donde surge un hombre llamado Nimrod, y dice, construye una ciudad, y ahí es donde según todos coinciden de que es donde nace la astrología, donde nace la astronomía, y también donde surgen las religiones. Y esta serie, hablando de las religiones, hoy nos toca hablar sobre este tema, sobre lo que es la inmoralidad sexual en la idolatría. Sigue diciendo, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? Idolatría. Cambiaron. Idolatría es todo aquello que ponemos en lugar de Dios. No solamente, ¿saben? Decimos idolatría y luego volteamos a la Iglesia Católica. No solamente es eso. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí es donde Dios los dejó a su libre albedrío. Y vamos a tratar de explicar todo esto. Dice, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué hicieron? Empezaron a idolatrizar, empezaron a hacer a un lado a Dios y le dieron gracias a la creación. Fíjense, y dice que de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es donde, como mencioné, para entender esto tendrías que escuchar las otras enseñanzas donde hablé sobre la Torre de Babel, donde ahí nace la astrología. La astrología es todo aquello lo esotérico, habla sobre lo que es agoreros, sortílegos, donde se empezaron a buscar en las estrellas, empezaron a encontrar a Piscis, Acuario, Tauro, Escorpión, todo lo que son lo que es el horóscopo. Ahora, hicieron a un lado Dios y empezaron con sus adivinanzas, con su adivinar a ver qué es lo que está pasando, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora sí entendemos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ese por esto nos va a dar las consecuencias de habernos apartado, de habernos ido a la idolatría. Ciertamente Pablo está hablando y condenando un problema de prostitución, orgías, infidelidad, homosexualidad y promiscuidad en la naturaleza del ser humano, hombre y mujer. Aquí está hablando de los dos, no solamente de uno. Dice, y lo que Pablo nos enseña, la raíz de estos pecados, cómo comenzaron, cómo se propagó y cómo será su fin. Y para dar una más correcta interpretación de estos versículos es analizando su contexto, como lo que acabamos de hacer, para tener una mejor interpretación y hacer un análisis del mismo. Y bueno, como ya compartíamos, dice, ahora sí, por lo cual, estas palabras, fíjense cómo menciona el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ese por lo cual, estas palabras denotan el resultado y sus consecuencias del pecado por cambiar la gloria de Dios en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es idolatría. Idolatría es poner algo o a alguien en lugar de Dios, abriendo la puerta a la inmoralidad, la lujuria, la lascivia y las inconcupiscencias del corazón en el hombre caído. Menciona esto, cuando menciona el versículo 24,
por lo cual también Dios los entregó. Esa palabra entregarlos es de que, ok, es lo que quieres. Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros y nos da, ok, es lo que quieres, ándele, métase de lleno. Y sigue diciendo, fíjese cómo menciona el versículo 25. Dice, el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Está señalando un problema de mentiras e idolatría, puesto que comenzaron a adorar a algo o a alguien que no era Dios. Y el versículo 26 comienza otra vez. Por esto, ¿cuál es esto? La idolatría. ¿Ok? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Ahora, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí veremos que la inmoralidad sexual es el resultado de la idolatría. Por eso siempre verás idolatría. Donde quiera que veas idolatría, encontrarás inmoralidad. En cualquier religión que profese el ser humano, inclusive el cristianismo. Recuerden de que el cristianismo se deriva en varios. Cristianismo quiere hablar sobre que creemos en Cristo. Ahora, no todos son cristianos verdaderos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínate, si estamos profesando un cristianismo, ¿qué tiene que ver la idolatría? Si es lo que está condenando. Ahora, no solamente estoy hablando de, por ejemplo, luego nos fuimos a lo católico. Pero no, hermanos, esto está en todas las religiones. El hinduismo, el budismo, el islamismo y aún hasta el judaísmo. Y viene otra enseñanza donde voy a enseñar cuál es su creencia, porque es lo que nos lleva a esta serie, lo que es la religión. Denme la oportunidad de explicarles y enseñarles qué es lo que es la religión y qué es lo que no es la religión. Y para eso tendríamos que entenderlo un poquito más. Como consecuencia de esa idolatría, según Pablo, es por eso es que vivían en ese desorden sexual, puesto que incurrían en infidelidad, orgías y actos de lascivia. El término entregó a pasiones significa que él los abandonó. Es decir, que en su libro albedrío los dejó que escogieran. En los versículos 26 y 27 vemos dos palabras que son importantes. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres. Esa palabra que quiero que nos enfaticemos es sus mujeres. Esto denota de que eran heterosexuales. ¿Qué quiere decir? Que era un matrimonio. Quiere decir que no eran homosexuales, porque luego atacamos al homosexualismo. Ahora, no estoy defendiendo esta práctica de ninguna manera, sino que nos está diciendo Pablo, dejaron sus mujeres. Quiere decir que sí tenían esposas. Habla de que tenía una o tenían varias esposas, según el contexto cultural de aquel tiempo. Recuerden que en aquel tiempo no había ley. Y desde Génesis vemos cómo antes de Noé hubo un hombre que dijo, yo tengo una y es más, voy a agarrar otra mujer. Y fue el primer bígamo en la historia. Y bueno, vemos de que dice, dejaron sus mujeres, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por eso, por el que es contra naturaleza. Ya entendemos, aquí con estas palabras ya entendemos de que eran heterosexuales. Cuando dice sus, deja ver que tenían mujer o mujeres. Y otra palabra en el versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué quiere decir? De que tenían relaciones con sus esposas o sus queridas también. O sea, quiere decir que dejando el uso de la mujer, ¿qué pasó? Dice,
Se encendieron en su lascivia. Lascivia es donde ya viene todo ese pensamiento perverso, donde ensucia la relación entre hombre y mujer. Y dice, y dejaron, viene de la palabra apentes, creo que así se pronuncia, apentes, que significa en el griego abandonar, renunciar, predecir o divorciarse. Habla de separarse. Pero, ¿cómo puede divorciarse alguien que no está casado? ¿Qué nos está diciendo? Dice, dejando el uso natural de la mujer. Y si conjugamos el versículo 26 de sus mujeres, y dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quiere decir que no eran homosexuales. Para aquel que dice, es que nacieron, así nací. No, no naciste así, te hiciste así. Empezaste a creer en esa perversión sexual y tus pensamientos fueron contaminados. Permitiste y abriste la puerta. Y una de las consecuencias de la homosexualidad, más bien la consecuencia de la homosexual, es la idolatría. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya llegamos? Ok. Gloria a Dios. Dice, desde los tiempos antiguos, los dioses que se habían fabricado demandaban como ofrenda toda clase de actividades sexuales dentro de sus ritos religiosos. Y es donde surgieron los carnavales. Ahora, esa palabra, hacían fiesta. Y no sé, yo creo que en tu país, en mi país, en mi estado, en mi región, siempre celebramos una fiesta. Una fiesta, ya sea como de donde yo soy, en Río Grande, Zacatecas. Y ahí se celebran dos fiestas. Una que es el carnaval y otra que es la fiesta de la patrona de ese pueblo, de esta ciudad. Ya es una ciudad. Dice, ¿por qué? Porque se celebra el día de la Santa Elena de la Cruz. Y ese día, para empezar, ese no es el carnaval. Esa es una fiesta religiosa que la toma la Iglesia Católica, y ese día pues se separan las actividades. Si hay una fiesta, dura 8 días, parece que 8 días, y lo quieren hacer 15 días. No sé, la verdad, ya no sé cómo estén por allá. Pero cuando lo que es en el mes de febrero, yo creo de donde vienes, o inclusive aquí, la feria pues se habla del carnaval. La feria se celebra porque, o en este caso el carnaval, porque es una tradición desde nuestros ancestros. Ahora, quiero que estudies esa palabra, carnaval, porque era carne ofrecida para Baal. Por eso viene esa palabra, carnaval. ¿Quién es Baal? Bueno, eso tendríamos que estudiarlo ahorita. Pero recuerden de que inclusive en el ranchito, donde sea, en la capilla se celebra, pues hoy celebramos una coleadera, habrá 100 toros no toreados, y va a haber jalipeo y esto a beneficio de la capilla de la patrona del pueblo. ¿Y qué es lo que destapa todo esto? Lujuria, bailes, sexo, borrachera. Y no me dejarán mentir de lo que estoy hablando. Nosotros como hispanos venimos de una cultura, vamos a decir, 100% católica. Digo 100% porque se conoce así. Latinoamérica se conoce 100% católico, aunque no es 100%, se entiende. Pero es donde se celebra todo esto, y abriendo puertas, ¿para qué? Para que entre la lujuria, la lascivia y la inmoralidad sexual. Ahora, es el enfoque a lo cual queremos llegar, para que entendamos un poquito más sobre esto.
entendemos de que viene lo que es carnaval, habla de inmoralidad y sacrificio a los niños. Cuando es carne para Baal, en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, se celebraba una fiesta y en los ritos religiosos que se hacían, culminaban con orgías, comenzaban con sacrificios de niños. Y después las orgías con las sacerdotisas, y era una depravación ahí. Entonces, ahora no se escandalicen, no se escandalicen. Esto no nos debe de sorprender. Ahora, vemos cómo la gente se deleitaba en eso. Y fíjense lo que dice, siguiendo el contexto de Romanos 1:28, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí Pablo está tomando lo pasado, lo antiguo. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando el hombre se apartó y empezó a buscar en la idolatría y cayeron en la depravación sexual. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo conocían el juicio de Dios? Bueno, según el versículo 20 versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, no tenían excusa de decir: yo no conozco a Dios. Conocías a Dios. Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Y eso habla de que nadie puede negar la existencia de Dios. Un ateo simplemente está golpeando contra el viento, porque quiere negar inclusive la creación y lo compara con una evolución, pero son mentes reprobadas según la Biblia. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¡Ay, qué duro eres, Pablo! Bueno, Pablo simplemente está repitiendo las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Ahora dice: los tales son dignos de muerte. ¿Quiénes son? Bueno, aquí ya nos los mencionó. Los que están atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, todo eso. Ahora dice: son dignos de muertes. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí te voy, novelero, novelera. Cuando te deleitas con tus programas con lo que hacen, pura inmoralidad sexual, perversidad, y hasta te apresuras para lavar los trastes para ponerte a ver tu novela favorita. Digan ouch de perdido o algo. Y no le cambie el que le está escuchando. No. Dice: si también te deleitas, tanto peca el que mata como el que detiene la pata. Ahora, vamos adelante. Dice que sean sacrificios para niños. Esa era una práctica que hacían en la idolatría. Y bueno, estamos entendiendo lo que era carne para Baal. ¿Y de dónde surge Baal? En Génesis 10, capítulo 10 y capítulo 11, no vamos para allá, nada más se los voy a narrar porque es mucha la información que traigo y mucho lo que es, y quiero ahorrar tiempo. En Génesis 10 nos deja ver cómo el pecado original surgió haciendo su trabajo en la humanidad con los sobrevivientes del diluvio, hablando de Noé y sus hijos. Y vemos cómo el pecado original iba dentro de ellos. Es cierto que hubo un diluvio universal, pero fue por consecuencia de un diluvio de pecados en el ser humano. Pero ahí iba dentro, no es afuera el pecado, es adentro. Dice que todo el mundo conocía, el diluvio, y dice: y es donde aparece un hombre llamado Nimrod, en el capítulo 10, versículo 8, dice que era un hombre, el primer poderoso,
un hombre cazador delante de Jehová. Y cuando dice delante de Jehová, está hablando de una posición hostil, diciendo, tú a mí no me dices lo que tengo que hacer, yo hago las cosas a mi manera. Va como bien Caín. Bueno, sigue diciendo, menciona, sigue más adelante, todo el mundo conocido, estaban unidos en una misma lengua, menciona ya el capítulo 11, dice, en un mismo idioma quiere decir, y un mismo sentir hacen una torre, y dice, ellos dicen entre ellos, hagámonos un nombre, hagámonos una torre y hagámonos un nombre. Se unieron, aquí es donde comienza una dispensación de la gobernabilidad del ser humano, haciendo a un lado a Dios. No, hacemos a un lado a Dios y ahora vamos a buscar nuestro propio medio de salvación. Por si viene un diluvio, hacemos una torre. Eso se entiende como pirámides de siete niveles. Ahora, te digo, es bien difícil tratar de meter toda la información, pero no se queden aquí con lo que yo les enseñe, busquen. Ahorita ya el que no quiere saber es porque no quiere, le gusta mejor las novelas. Hablando sobre lo que es, dice que, y un mismo sentir, dijeron, hagámonos una torre y un nombre, dejando la gloria de Dios. Fue lo que nos decía Pablo. Hicieron a un lado a Dios, la semejanza de Dios incorruptible, para buscar al hombre que es corruptible, en semejanza de hombre, de cuadrúpedos, de reptiles, de serpientes y de todo eso, hablando de lo que es la idolatría. Dice, dejando la gloria de Dios, revelándose al seguir al primer poderoso de la tierra, hablando de Nimrod. Y Dios dijo, descendamos. Cuando dice descendamos, lo dice en plural. ¿Por qué? Porque habla de la Trinidad. Ahí estaba Cristo y ahí estaba el Espíritu Santo, en Él mismo. Dice, y confundamos allí la lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así esparció Jehová sobre la faz los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. Estoy en Génesis 11, 7 y 9. Esto está hablando, recuerden de que en el globo terráqueo el ser humano simplemente estaba ahí en esa área, lo que es Mesopotamia, lo que es la Torre de Babel. Más adelante, como vino la confusión, fueron dispersados por todo el mundo. Unos se fueron para Europa, otros para Egipto, otros para África, otros en Asia, otros cruzaron el estrecho de Bering, y en ese momento es donde el hombre viene y empieza a poblar. Es donde es el hombre nómada, se va moviendo. Un hombre nómada está hablando de que no tiene casas, se va trasladando, se va moviendo, a veces por el frío, a veces por una cosa, por otra, y fue llenando. Bajaron lo que es por Canadá, y luego Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y llegaron hasta Chile, hasta allá, hasta más abajo. Y esto nos lo puede enseñar la arqueología, cómo se han encontrado pirámides, cómo se han encontrado restos de civilizaciones antiguas. Bueno, recuerden que para ese tiempo no estaba establecido el tiempo todavía. No estaba establecido, o sea, no hay un año número 2, año número 3, no. En ese tiempo todavía hay algunos pastores, predicadores, que se atreven a decir en tal año, pero yo no me atrevería a decir eso porque no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, pues simplemente podemos especular, pero no puedo decir en tal año, porque estaríamos tomando una información que no es verídica por la palabra de Dios. Veamos aquí de que en aquel tiempo aparece en escena una mujer llamada Semiramis. Según las leyendas griegas, fue esposa del mítico rey Ninus, llamado Nimrod, de Asiria. Así se conocía por ese reino, Ninus. Ahora, ¿quién era Semiramis? Semiramis era la esposa, según algunas. Esta información está basada a los libros apócrifos. ¿Qué son libros apócrifos? Libros apócrifos son libros dudosos, libros antiguos, que no están inspirados por el Espíritu Santo, pero los podemos tomar como biográficos, históricos,
que coinciden con lo que nos enseña la palabra de Dios. No estoy diciendo que es palabra de Dios, pero coincide porque nos puede hablar en una forma cronológica. Ahora, vemos cómo esta mujer Semiramis, algunos historiadores hablan sobre lo que Semiramis era la madrastra de Nimrod. Se casa con él y vive y entre los dos. Ella es una sacerdotisa. Nimrod se consideró también un sacerdote en el cual se le ofrecía culto y todo eso. Bueno, están los dos. Y resulta de que Nimrod muere. Según otras historias, habla de que Set fue el que lo mató, su tío abuelo, porque se rebelaba en contra de Dios. Recuerden de que Set es donde vienen los semitas, donde vienen ya los hebreos. Ahora, ¿por qué? Porque hay un linaje. Dios escoge un linaje, de los 3 hijos de Noé, escogió un linaje, y donde viene Nimrod es de la descendencia de Cam, lo que es Canaán, los cananeos, obviamente que son los más depravados sexuales, los más depravados e idólatras que existen. Ahora, veamos más adelante, dice que es asesinado por Sem, y la esposa, vamos a decir, su imperio que habían conquistado, porque conquistaron y crearon otras ciudades. Voy con esta información rápido, para que no estacionarnos, porque no es el meollo. El punto es de que según esto coincide con muchas historias a través en todo el mundo, de que coinciden de una manera u otra. ¿Por qué es que coincide con esto? Porque recuerden de que nada más en ese lugar estaban. Pero después de que vino la confusión, fueron dispersadas con todas las ideas, tradiciones, y se llevaron su cultura, ya en diferente lenguaje, pero se llevaron su cultura. Bueno, vemos de que esta mujer, según la profecía de ella, entendía de que de la mujer iba a nacer el Salvador. ¿El Salvador de cuál? El que estaba hablando Dios en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque se fue llevando de palabra a palabra. Por eso no puede negar la existencia de Dios, porque desde Adán le fue transmitiendo la creación, se fue transmitiendo eso, pero hicieron a un lado a Dios. Bueno, ella escuchó algo puso así de que dijo, no, para que mi reino, para que esta dinastía no se vea amenazada. Ella dijo, ella según algunos dicen que se casó más bien fornicó, adulteró con uno de sus sacerdotes, y es donde concibió. Y ella salió y dijo a la gente, ¿saben de que Nimrod ascendió al sol y es el dios sol? Y después de ahí dice, y yo salí un día en la mañana y abrí la ventana, estoy parafraseando para entenderlo, abrí la ventana y entró un rayo de sol, y en ese momento concebí el espíritu de Nimrod. Se concibió en mí sobrenaturalmente, y nace ese niño. Nace el 25 de diciembre, según algunos. Recuerden de que no había fecha, yo no sé dónde sacan esa fecha, pero bueno, simplemente todos están coincidiendo con eso. ¿Qué es lo que podemos tomar en ese tiempo? Para ese tiempo recuerden de que ellos se medían por la astronomía, se medían por las estaciones. Ellos empezaron con las estaciones, lo que es el equinoccio, y hablaban sobre las 4 etapas, ¿sí? Primavera, otoño, verano y todo eso. Ahora, para ese tiempo es donde nace el día que es el día del sol, el día que es más corto, es el 25 de diciembre. Bueno, es donde ahí surge la tradición de Navidad, natividad, donde es nacimiento. Bueno, ¿nace quién? Nace Tamuz. Y para otros ya es Moloch, para otros cambian el nombre por los diferentes idiomas. Lo que viene siendo Nimrod viene siendo Baal, según algunos otros. Igual los nombres de Semiramis cambia por los idiomas, por las lenguas que fueron dispersadas, como Dios confundió, y es por eso que se llevan todo eso. Bueno, vemos que más adelante ya la adoración era para la mamá y el hijo,
Pero en las demandas, desde eso comenzó desde Nimrod, donde hacían orgías, donde hacían sacrificios de niños adorando al dios Sol, adoraban al Sol. Y todo eso se fue llevando a la tradición recuerden de que en ese tiempo se dispersó y un grupo de personas llegaron y se establecieron en lo que es Egipto. Egipto, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo está representando como el mundo antiguo, donde Faraón está tipificando a Satanás, el Faraón. Bueno, vemos que la historia de Semiramis, muere Nimrod y asciende al sol, su adoración y su reencarnación, hablando en Tamuz. Dice, Tamuz estaba representado por el toro. Quiero que se acuerden de eso. El embarazo de Semiramis nace un día, y dice el culto, habla sobre el culto a la Trinidad satánica, al Hijo, a la mamá y al Hijo. Es difícil meter todo esto, pero en algunas, los musulmanes, si se fijan, su bandera es la luna. La luna está representando a Semiramis. Semiramis es lo que es la luna. Es por eso que inclusive van a ver la Virgen de Guadalupe con una luna abajo. Inclusive en otras imágenes, en otras culturas diferentes. Está hablando también sobre lo que es el sol. El sol es donde habla de Baal, lo que viene siendo Nimrod. Y luego también está Tamuz. Tamuz, que se representa con un toro, que es la reencarnación de Nimrod, la reencarnación del sol. Ahora, habla sobre lo que es la Trinidad satánica, el Padre, la mamá y el Hijo. Bueno, es para ir acomodando pensamientos. Cuando el pueblo de Babilonia, hablando de Babel, fue dispersado por varias áreas de la tierra, llevaron consigo sus tradiciones y sus dioses. En diferentes idiomas donde se extendió el culto a la madre e hijo, eran llamados de diferentes nombres debido a la división de lenguajes en Babel, la diversidad de lenguas que ya había. Entre los chinos se llamaba Chingmo o Santa Madre junto a su niño. En todas las imágenes que de la antigüedad van a ver a la mamá y a la mano izquierda al hijo, y con un pecho descubierto que está amamantando al hijo. Bueno, es por eso que después se le dio más culto a la mamá que inclusive al papá, inclusive después que al hijo, porque el hijo depende de la mamá. Es por eso que ya más adelante vas a escuchar corredentora. Los germanos veneraban a Herta con un niño en brazos. Los escandilavos la llamaban Disa. Los estrucos la llamaban Nutria. En la India, Indrani. Los druidas la llamaban Virgo Paritura, como la madre de Dios. Aquí ya se va acomodando todo eso. Recuerden de que al sol se le consideraba el dios. Por eso vas a encontrar las pirámides que están construidas en este caso representando al sol, como como Teotihuacán, que se conoce como la pirámide del sol. Está una pirámide a un lado donde es la pirámide de la luna. Bueno, los babilonios la conocían como Afrodita. Afrodita es donde viene lo afrodisíaco que se conoce como los camarones son afrodisíacos y supuestamente traen no es cierto, de que te da potencia sexual y todo eso, pero bueno, por eso se conocía Afrodita. En Roma al hijo se le conocía como Júpiter, hijo de Saturno. Y era donde te digo, allá arriba, se ponían allá con sus y ahí andaban arriba. En Egipto se le conocía como Isis y a su hijo como Horus. Para los israelitas era conocida como Astarte o Astarot, diosa de los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? La descendencia de Nimrod. ¿De dónde venía Nimrod? De Canaán.
de Canaán y Cam, el que fue maldecido por Noé por haber visto su desnudez. Es otra historia también. Dice, para los israelitas era conocida como Astarte o Astarot, diosa de los cananeos y de la fertilidad, demandando todo tipo de inmoralidad sexual en sus ritos. Okay. La mayoría de la idolatría babilónica era acarreada de símbolos o imágenes. Por eso era una religión misterio, como lo que era el becerro de oro. Vamos acomodando ya un poquito ya más para lo que conocemos en la Biblia. Por ejemplo, el becerro de oro, por ejemplo, era símbolo de Tamuz. Tamuz porque un toro, becerro, pues toro. Tamuz, hijo del dios solar, como se consideraba a Nimrod o Baal para otras regiones. También se simbolizaba a Nimrod por medio de símbolos solares. Es por eso de que los aztecas, los mayas, todos ellos venían y hacían sus imágenes del sol. Aún así, si nosotros como mexicanos, como hispanos, o si vas a un restaurante mexicano, luego vas a ver un solezote ahí. Porque nos define, nos identifica como hispanos, como latinos, como algo prehistórico de nosotros. Nos identifica con eso. Bueno, a Nimrod por medio de los símbolos solares. Para esto tendría, en otras enseñanzas que he compartido, recuerden de que el pueblo hebreo, cuando estuvo allí en Egipto se adoraba al sol y se postraban al sol y hacían sus imágenes y todo eso. Y uno de los símbolos era lo que era el dios galleta. Ellos decían de que tomaban una pieza de pan y la alzaban al cielo en forma redonda, simbolizando lo que es el dios sol, apuntando hacia el sol. Y entonces cuando hacían eso, la gente se postraba y adoraba a eso y los hacían comer. Eso porque estaba hablando del Dios encarnado. Ya más adelante se conoce hoy en día como la transubstanciación. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, la transubstanciación está hablando de que cuando Jesús toma el pan y dice, este es mi cuerpo, por el cual será derramado por vosotros, por todos ustedes. Y dice que lo partió. Y la Iglesia Católica lo toma y dice que literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y entonces se lo comen. Pero lo que están haciendo, y aún así cuando el sacerdote lo levanta, según puestamente para consagrar esa hostia, está adorando al Dios Sol. Recuerden que con el tiempo el cristianismo se mezcló con el paganismo. El paganismo es donde hablaba sobre todas las tradiciones culturales. Roma adquirió cuando iba conquistando, se traía los dioses de las regiones que conquistaba. Y obviamente pues ya era una capirotada ahí de muchas culturas, muchas religiones. Y adoptaron esa también, lo que es la transubstanciación, lo que viene siendo que literalmente la Iglesia Católica, tengo el catecismo donde dice en qué número está, yo te lo puedo decir. Aquí dice que por ley, por devoción debes de creerlo, de que se convierte literalmente esa hostia en carne, en la carne de Jesús. Y nosotros comemos la carne de Jesús para ellos, es lo que dicen ellos. Entonces, pero lo que están haciendo, si te fijas, donde sacan esa hostia, el sacerdote se pone acá y venera, y de donde lo saca es donde está un sol. Entonces, se le conoce como el sagrado o el santísimo. Y ahí está sonando la campanita, tilín, tilín, y la gente se postra. Bueno, porque es una imagen que está representando al Dios Sol. Ahora, si no me cree, busque información, no se crea todo lo que yo le diga. En la hostia, lo que habla del Dios Sol o el sagrario, esto tú lo puedes encontrar en la Biblia también, como los israelitas se desviaban, cuando se desviaban de la ordenanza de Dios y caían en la idolatría. ¿Por qué? Porque está en la esencia del ser humano.
Ellos querían creer, querían ver algo. Y en 2 de Crónicas 34:4, te voy a dar nada más para que los apuntes, o como queda grabado, tú lo puedes estudiar. En 2 de Crónicas 34:4 te menciona sobre las imágenes del sol. En 2 de Crónicas 23, del 4 al 11 también. Otra forma que se representaba era con peces. En peces habla sobre Dagón, el dios pez entre los filisteos. Esto te lo vas a encontrar en Jueces capítulo 16, del 21 al 30. Y en 1 de Samuel 5, versículos 5 y 6. El dios Dagón está hablando donde los filisteos adoraban a esta imagen, a este dios representado estaban hablando de Nimrod, de Baal, representado en un pez. Se representaba también en solar, en pez, en un árbol o en animales. Tú lo vas a ir viendo. Porque recuerden de que lo que está detrás de esto son principados y potestades, lo que es la idolatría. Y ellos demandaban todo esto. Ahora, detrás de todo esto, ¿quién era el que estaba atrás? Satanás. Ahora, quiero que veas esto de que, por ejemplo, cuando tú ves al Papa y tiene un gorro así que nomás tiene así y otro así, parece que le cortaron aquí de la mitad. Sí, no sé si has visto cuando los consagran. Está hablando sobre lo que en aquel tiempo los sacerdotes, el sumo sacerdote de Dagón, el dios pez, se ponían a un pez, se vestían de pez y obviamente la cabeza del pez con la boca abierta. Es por eso que ves al Papa, cuando ves con ese gorrito, ahí está el dios Dagón, representando al dios Dagón. También se representaba con árboles. En Jeremías 2:27, menciona del 2:27, también en el 3, 6 al 9, y en el capítulo 11, igual de Jeremías, del 1 al 17. También está en Isaías 40, 19. Esto hablaba sobre lo que es, dice que tomaban al árbol cuando Nimrod fue asesinado, supuestamente lo asesinaron ahí en un árbol, y por eso la gente después iba y adoraban a ese árbol. Después mencionaba donde fueron dispersadas, según algunas crónicas, habla de que tomaron el cuerpo de Nimrod y lo destazaron y lo repartieron en diferentes partes del mundo conocido en ese tiempo. Y la gente después iba y le adoraba. Es donde comienzan las peregrinaciones. Iban y adoraban y hacían sus caminatas para llegar a ese lugar y ofrecer ritos. Y obviamente terminaban ¿en qué? En lujuria. Terminaban y culminaban en orgías y en perversión sexual. Otra de las formas que se representaba era en columnas o lugares altos, y Dios reprendía todo eso, y hubo en varias ocasiones donde decía que tumbaran esos lugares altos. En Primera de Reyes 14:23 puedes encontrar información sobre esto, en Segunda de Reyes 18:4 y en 24:14. Cuando habla de lugares altos, está hablando sobre lo que es el falo. Ahora, somos adultos y entendemos todo esto. El falo está hablando sobre lo que es el miembro masculino erecto. Por eso era lo que eran los lugares altos, o se conocía como los obeliscos también. Bueno, es por eso que en Egipto vas a ver como una pirámide chiquita, pero como es una torre. Algo así que va terminando así largo. Está hablando sobre lo que es el falo. Tanto así de que vas a ver más adelante la Basílica de San Pedro, y al centro está el falo, que es una tradición, obviamente es algo de Egipto, donde se adoraban todos estos dioses. Y más adelante, fíjate, aquí está uno en Washington, es donde está ahí el Capitolio, donde está la Casa Blanca. Ahí vas a ver uno ahí, que está representando ¿qué? Lo pagano, obviamente. Y también se representaba en animales. En Éxodo 32, vamos rápido ahí, en Éxodo 32, para que me creas lo que te digo. Y trato de avanzar lo más pronto para culminar en la enseñanza. Menciona esto, dice que después de que Dios los sacó de Egipto y los cruzó por el mar, y ellos vieron los milagros y prodigios de parte de Dios,
a través de la vara de Moisés. Pero aquí en el capítulo 32, después de cuando Dios le dijo a Moisés, ven, desciende y yo voy a hablar contigo, que tu pueblo te espere ahí, es donde estuvo ahí por 40 días y 40 noches sin comer y sin beber agua, porque se estaba alimentando de los mandamientos, de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Moisés estaba alimentando ahí de la presencia de Dios, cuando Dios, él estaba viendo que la mano de Jehová estaba escribiendo los mandamientos. Y hablando del pueblo, que se quedó ahí en ese monte, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el sumo sacerdote de aquel tiempo ya. Dice, y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, fíjense, aquí ya nos estaba diciendo que no fue Dios, sino Moisés el que lo sacó. Dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas y en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son, hablando en plural, son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, fíjate, esos madrugaron. Y aquí hay fiesta cada día y llegan tarde. ¿Qué huele mis tardados? Dice, ¿dónde me quedé? En Egipto dice, y viendo a Aarón que... 6, gracias. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ahora, esa palabra regocijarse viene de la palabra hebrea, está bien difícil, tesakahak, que quiere decir reírse a carcajadas, de alegría o de burla, burlarse o regocijarse, risa de placer o burla. Y esto está hablando, todos los eruditos coinciden, de que empezaron a regocijarse ¿en qué? En la bebida y en las orgías. Una depravación que empezó ahí. Así cambiaron la gloria así es como comenzó todo esto. ¿Por qué te digo esto? Porque te hablé de los judíos también, el pueblo hebreo. Esto está en todo ser humano, hermanos. No está que nosotros los católicos o nosotros los musulmanes, no, está en todo ser humano. En los cristianos también, en los cristianos. Ahora, ve las estadísticas, cómo está todo esto. Y vas a ver de que, ¿por qué te digo? Está en todo ser humano. En el Salmo 106 habla sobre lo que esta salida yo se los voy a leer. Lo que nos habla sobre lo que es el éxodo. Y habla en el Salmo 106 del 19 al 20, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Suena como, qué ridículo. Ahora resulta que un becerro te sacó. Es por eso que en algunas religiones, en algunos países, aún así estén muriendo de hambre, la vaca es consagrada, el becerro, y no se los comen. Al contrario, aunque defequen en la calle, afuera de tu casa, hagan lo que hagan, no los toques, no los golpees. Y si van cruzando, ni le pites, quítate. No, para ellos son como dioses. Hablando del hinduismo, que el hinduismo yo pensaba que una vez escuché que eran 5,000 dioses. No, son miles de dioses. Cientos de miles de dioses, a la lagartija, a la cucaracha, a todo le llaman dioses ellos.
hablando de todo eso, y te voy a traer una enseñanza sobre las creencias de ellos. Ahora, el punto de esto es que no trato de burlarme, hermanos, ni tampoco, y yo te pido respeto también para esto, porque no es para burlarnos y decir, nosotros sí conocemos la verdad y ellos no. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Si no hay quien les enseñe con paciencia y doctrina, con enseñanza, para que no nos burlemos tampoco de eso. Porque ¿de dónde nos sacó el Señor? De ahí. Amén. Los hebreos dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, y lo hablan en plural, porque el becerro representaba a Tamuz, también representaba al Dios encarnado, al Dios Sol y a la diosa Luna. Es por eso que el becerro, según las imágenes, y si no puedes ver en internet, de hecho yo en un museo que estuve ahí en Houston, veía las figuras de Nimrod, Babilonia y todo eso, y encontré unos becerritos, son becerritos que eran hechos de bronce. Y el becerro, arriba el becerro tenía un sol, o tenía una circunferencia así en medio de los cuernos. Y eso más adelante lo vamos a ver en Egipto. Ves a ciertos dioses con cuerpo humano, pero cabezas de animales. ¿Sí lo han visto? Horus, todo, Iris, todo eso. Y tienen su sol acá arriba. O de hecho hay una rueda así y tiene sus alas así también, porque son dioses para ellos. Vemos cómo aquí estaba representando a los tres. Dice, estos son tus dioses. No dije, este es tu Dios, tu becerro de oro, adóralo. No, son tus dioses, dice Moisés en el libro de Éxodo. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 41 al 43, y si quieres leerlo, esa parte es donde está hablando el diácono, ¿cómo se llama? Esteban, que fue apedreado, y empezó a dar la narración del pueblo hebreo, como desde Adán, como habla de Moisés, y habla sobre este episodio, sobre lo que es el becerro de oro. Dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Vuelve a hablar otra vez esa palabra, de que hubo orgías. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Qué representaba el ejército del cielo? Para Nimrod, el sol, tenía había otras constelaciones donde empezaron a buscar Horus. Horus es donde las pirámides están construidas con la constelación de Horus. Igual la Gran Tenochtitlán y otras alrededor del mundo. Pero vemos cómo en ese tiempo ellos igual, Nimrod tenía sus 12 discípulos, y es donde habla del horóscopo. Ahí, ¿no? Yo también quiero mi parte, yo soy Piscis, yo soy Acuario, yo soy esto y todo eso. Bueno, dice, ¿a dónde los llevó su idolatría? A su concupiscencia de su corazón, y dando libertad a su lascivia y el desenfreno sexual, cayendo en la inmoralidad delante de Dios. Más adelante, Jeremías capítulo 7 y el 44 reprende a Judá y su capital Jerusalén por dejar a Dios e irse a adorar a la reina del cielo, que se refería a la diosa mesopotámica o babilónica llamada Istar, diosa del amor y de la fertilidad. Cuando dice diosa del amor y la fertilidad, porque ella demandaba que orgías, sus sacerdotisas y todos ahí, todos contra todos. Pero dice, y más adelante en nuestra era es conocida como María, Madre de Dios, para ellos, reina del cielo por la Iglesia Católica. Pero Jeremías dice que ya se adoraba desde aquel tiempo, y la menciona reina del cielo. Entonces, ¿de quién está hablando la Iglesia Católica? Pues de Semiramis, de Istar, de Astarte, de Astaró, de Diana, de todo lo que son. Recuerden de que es por los diferentes lenguajes.
Pero Jeremías dice que la adoraban 600 años antes de que naciera María, madre de Jesús. Ahí sí. Entonces, ¿de quién habla la Iglesia Católica? De Istar, también conocida como Astarte, Astarot o Semiramis. En los tiempos de Pablo, esta idolatría se manifestaba en Éfeso con la diosa madre llamada Diana o Artemis o Artemisa para otros. En Hechos capítulo 19 y se habla de que y se representaba con muchos senos cubiertos. Esta Diana, ahí de hecho en México está una estatua que está Diana, está desnuda, pero está con un arco. La mujer del arco se le conoce también, pero está hablando de Diana. ¿Por qué el arco? Bueno, porque recuerden de que Nimrod era cazador delante de Dios, era un arquero, igual Tamuz. Recordemos de que también para ellos esta diosa era la diosa de la fertilidad y diosa de la naturaleza, y por la cual esta diosa ahí en Diana, en Éfeso, habla de que esta diosa tenía muchos senos. ¿Sabe? Todo esto estaba lleno de pechos descubiertos. Ella está así nada más, y arriba tiene una torre como un gorrito, pero es una torre, representando o hablando simbólicamente de la torre de Babel. También está cubierta de muchas cosas, de muchos animales y todo eso, donde habla sobre que ella es la madre de la naturaleza también. Bueno, les digo, es mucha información y mi intención tampoco no es de hablar tanto de eso. Lo que nos compete es lo que dice la palabra de Dios. La intención de esta enseñanza no quiero que pienses que es anticatólica, porque siempre que hablamos de idolatría, nuestra mente se transporta al Vaticano, con su Iglesia Católica. Pero no podemos ignorar tampoco la historia universal que nos enseña que la Iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre preciosa no es esta. No se puede ni se debe mezclar con el paganismo y tradiciones de los hombres, mucho menos con la idolatría que acarrea con todo tipo de inmoralidad sexual, aunque el día que la Iglesia lo permitió, dio por resultado una iglesia llamada católica. Vuelvo a repetir, no soy anticatólico, soy pro Cristo, que es otra cosa. Ahora, cuando habla sobre esto, recordemos de que estaba hablando sobre toda la inmoralidad, dice, en ningún periodo de la historia de los papas llegó a la corrupción a tal extremo como durante la época en que dominaron ciertas mujeres prostitutas. Estoy hablando ya en el Vaticano. En el año 904 y al año 962, en aquel tiempo, bueno, no era el Vaticano, pero se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Dice, una mujer llamada Teodora, dama romana, o sea, era de prestigio, pero pues era prostituta, y sus dos hijas, Marosia y Teodora, quienes eligieron a 8 papas. No podemos, fue tanto así de que ellas, no, ahora te toca a ti. Y ya eran amantes y todo eso, ahora le toca a este otro, y ya ponían a otro, y así era como inclusive una de ellas mató a su amante, era un papa, a Juan X, y después para poner a Juan XI. Bueno, no podemos ignorar también la historia donde nos habla de los Borgia. De hecho, ha habido series o películas donde nos habla que fue uno de los más depravados sexuales, cometiendo incesto, metiéndose con su hija, y la hija con su hermano, y otras cosas que hizo ahí, que según la historia, y eso está en las crónicas, seculares. En la Edad Media, Roma era una ciudad santa, pero nada más de nombre. Hay estadísticas que estiman que había más de 600 prostitutas en una población de 100,000 habitantes. Todos los eclesiásticos tenían una moza, hablando una querida, y eran de mala reputación. Todos los conventos eran de mala fama. Muchos decían que los conventos eran conocidos como prostíbulos.
Eso está en la historia, ¿eh? No quiero ofender tu idolatría. La Biblia te va a confrontar. Donde con el tiempo encontraron multitud de esqueletos de bebés. Esto está, todavía siguen excavando y siguen encontrando fetos, restos de bebés. ¿Por qué? Porque lo sacrificaban. Esto era desde antes, desde allá, desde Semiramis. Las sacerdotisas se concebían, no había métodos anticonceptivos, concebían, entonces ya eran consagradas al dios Moloch. Y lo ofrecían y lo quemaban vivo. Por eso en Deuteronomio capítulo 8 menciona de que dice, no harás pasar a tu hijo. Dice, cuando entres a la ciudad que Dios te da, no harás las costumbres de ellos, de que pondrás a tus hijos, no quemarás a tus hijos, ni harás no irás ortílego, hechicero, ni quien consulte a muertos. Bueno, menciona esto, dice, la depravación en esa época llevó a prohibir animales hembras en las propiedades monásticas. Creo que no te tengo que explicar eso. Los sacerdotes llegaron a conocerse como los esposos de todas las mujeres. Y hay tantas cosas que yo omití porque pues no es el punto. No te escandalices si te hablo de la iglesia católica, porque la inmoralidad e idolatría no son exclusivos de esta iglesia, sino que todos los pecados simplemente sacan a relucir la esencia de todo ser humano que llevamos todas las miserias, resultado de la caída del hombre por el pecado que llevamos. Por eso tenemos que, esto está en todas las religiones que existen, como el Islam, por mencionar algunas. Todos aquellos que, por ejemplo, que se amarran una bomba, se suben a un avión y lo hacen estallar o hacen... La motivación, algunas de las motivaciones que tienen ellos, obviamente lo hacen por su Dios Alá, y que no les importa morir porque el premio para ellos es tener 70 mujeres en el paraíso. Yo me pregunto, si una mujer se hace matar, ¿que va a tener 70 hombres también? Suena ridículo, pero es donde ha llegado un machismo, donde ha llegado de que esos hombres no les importa morir, entregar su vida. Y eso a Dios le duele. A Dios le duele cuando el hombre se ha entregado a la idolatría. Los musulmanes comenzó combatiendo la idolatría y cayeron en lo mismo. Hicieron a un lado a Dios. El hinduismo y el budismo, con enseñanzas del Kama Sutra, con sus templos edificados con imágenes pornográficas. Si quieres buscar, puedes encontrar templos hindúes y vas a encontrar cómo hay figuras pornográficas alrededor del templo, a la vista de todos. No sé si has estudiado sobre lo que es la Capilla Sixtina, ahí en el Vaticano, donde está lleno de toda inmoralidad sexual, donde rebajan a Dios, donde vemos cómo Miguel Ángel, un homosexual, pintaba a Eva con rasgos masculinos, cómo pintaron a Adán con cercas, cuando está esa pintura muy famosa y va Eva ofreciendo el fruto, pero lleva como un ramo de flores, pero se puede distinguir que no son ramos de flores, y lo pone cerca de la cara de Adán, hablando de la depravación que había en la mente de este artista, Miguel Ángel. La idolatría es una de las consecuencias. Más bien, la inmoralidad sexual son consecuencias de la idolatría. Ya lo hemos estudiado, como Pablo nos lo enseña. Está una religión, los mormones, con su poligamia. Ay, es que también Jacob tuvo muchas mujeres. Sí, pregúntale cómo le fue.
Jesús enseñaba lo que estaba desde el Antiguo Testamento. No, ¿cómo leéis? ¿No has leído que varón y hembra los hizo? Por tanto, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La poligamia no está en el plan de Dios. Lo permitió por la dureza del corazón. El catolicismo, con su pedofilia y homosexualismo, como nos enseña la historia, no podemos negar la historia, ahí está. Que aunque quieran negarla, jamás lo podrán hacer. Pero inclusive en el cristianismo, cuando alimentamos una idolatría que más tarde puede llegar a la inmoralidad, cuando empezamos a poner a cantantes, evangelistas, pastores en lugar de Dios. La idolatría es todo aquello que pongamos en el lugar que corresponde a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen ni semejanza. Mas gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos envió al Espíritu Santo para redarguirnos de pecado y llevarnos a la obediencia en Cristo, para que no se nos olvide de dónde nos sacó, y demos gracias, y demos gracias, y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. En 1 Corintios 6:9 menciona esto, para terminar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Si te fijas, aquí está mencionando pecados de inmoralidad sexual. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, está mencionando Pablo a los corintios. Por eso, no se te olvide de dónde te sacó el Señor. Tienes que reconocer y entender que Dios nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. Y con ese entendimiento podemos ir con el idólatra, con el homosexual, para compartirles de las buenas nuevas de salvación, con el adúltero, con el fornicario, para decirles que hay una esperanza en Cristo Jesús de que cambie sus vidas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, hablando del sexo también, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que los une o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Inclina tu rostro. Hablemos con el Señor. Palabras de vida eterna. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes mi Dios? Palabras de vida eterna. Si solo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna, palabras. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, las cuales tienen el potencial para cambiar la vida, el rumbo del ser humano. Venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra imperfección, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar de gracia lo que recibimos de gracia, Señor. Estamos atacando toda aquella religión, Señor, pero con entendimiento, Señor. Te pedimos por ello, Señor. Tú tienes a los predestinados, Señor. Tú tienes, Señor, a los que ya están escritos en el libro de la vida y tú quieres que vayamos por ellos, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y nos abras el entendimiento, Señor. Nosotros no podemos ver el interior del corazón, Señor, pero tú sí lo ves, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Todos aquellos que están en estas prácticas, Señor. Tu palabra tiene el potencial para restaurar a una prostituta, a un adúltero, Señor. A un homosexual, Señor. A un pedófilo, Señor. Es a través de tu sangre preciosa que somos lavados, Señor. Fallamos como seres humanos delante de ti, Señor. Pero damos gracias a Dios por su Hijo amado que vino a darnos vista porque estábamos ciegos, estábamos desnudos delante de ti, Señor, y nos ha cubierto con vestiduras blancas, Señor, para que no vean nuestra desnudez, Señor. A veces la ensuciaremos, Señor, pero tú nos lavarás con tu palabra preciosa, Señor. Con tu palabra, Señor, que es la que nos lava, Señor. Gracias, mi Señor. Y así como tú un día le lavaste los pies a los discípulos, ustedes ya están limpios, pero necesito lavarte. Perdónanos si hemos caído, Señor, en idolatría, Señor. Que hemos puesto otras cosas, Señor, delante de ti, Señor. Nuestro trabajo, Señor. Nuestra familia, Señor. Nuestra esposa, nuestro esposo, Señor. Nuestros hijos, Señor. Antes que tú, Señor. Perdónanos, Señor. Si hemos puesto nuestra casa, Señor. Trabajo, Señor. Cosas materiales, Señor.
porque no somos más inocentes que estas personas que cayeron en inmoralidad sexual, Señor. Tú ves igual al homicida, Señor, al borracho, Señor, al idólatra, Señor. Los ves iguales, Señor. Sabemos que somos justificados delante de ti, Señor. Pero así como dice Juan, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Gracias, Señor, por lavarnos con tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, por tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor.